Bueno, gracias. No, estamos con un problema que no grababa, pero a partir de ahora parece que está grabando. Bien, les decía entonces que también es un material que podemos texturar a través de la impresión que deja el molde en la superficie del hormigón recién vertido, que resulta después en determinada textura superficial. Sigue sin andar, ahora anduvo. Habrán visto también que se ha popularizado, se ha comenzado a utilizar técnicas diferentes o novedosas de colar o moldear estos aglomerados. Podemos discutir técnicamente si en este caso se trata de un hormigón o se trata de un mortero aditivado. A veces, incluso en literatura o en información técnica, aparece el término, vieron, es muy común que en otros medios se hable de concreto en lugar de hormigón. Nosotros llamamos hormigón a lo que en muchos otros medios se llama concreto o concrete, del inglés, y muchas veces se confunde o la frontera es un poco difusa entre lo que es un hormigón y un mortero. Para nosotros técnicamente no hay duda, cuando es mortero no hay árido grueso, y cuando es hormigón interviene también el árido grueso. Pero hay una frontera un poco fina, si se quiere, es que a partir de qué tamaño de árido es que consideramos hormigón técnicamente o mortero. Pero cuando se habla de concrete no se distingue en muchos casos entre hormigón y mortero, o sea, se engloba como dentro de un mismo concepto, por lo cual, bueno, si esta técnica de lo que se llama a veces hormigón impreso, es aplicable, o realmente eso es un hormigón, o es un mortero aditivado con fibras que lo hace apropiado para ser moldeado de esa forma. En realidad acá no hay moldes, sino que el material en estado pastoso, ¿verdad? Literalmente es como que se imprime, parecido a como trabaja una impresora 3D, en lugar de un filamento, hay un material pastoso que se va organizando por capas para conformar en este caso lo que son los cerramientos de esa construcción. Ven ustedes que en este tipo de construcciones, lo que hay para conformar el cerramiento exterior, se trata de dos hileras paralelas de aglomerado, que están separados por una cámara que posteriormente se inyecta habitualmente con un material que es aislante térmico. Una de las propiedades que vamos a ver después del hormigón es que es un material, como es un material bastante denso, estamos hablando de un material que tiene una masa unitaria del orden de 2.200, 2.300 kilos por metro cúbico, sin la adición del acero, porque muchas veces el hormigón trabaja, o habitualmente el hormigón trabaja como hormigón armado, y al agregarle acero aumenta el peso unitario. Es un material bastante denso, por lo cual es un material relativamente mal aislante o buen conductor de calor. Entonces, en aquellos edificios que tienen una envolvente de hormigón es necesario complementar la aislación térmica mediante otros materiales que aíslen más eficientemente de calor. Bueno, y el uso extendido, por ejemplo, en todo tipo de pavimentos vehiculares de uso público, de uso privado, asociado a calles vehiculares, estacionamientos, estaciones de servicio, etcétera, deriva justamente de las propiedades de dureza, ¿no? Es un pavimento, o son pavimentos en general, en los cuales podemos obtener alta dureza, alto desempeño para resistir cargas pesadas, cargas vehiculares pesadas con elementos puntuales de gran peso y además con mucha erosión o mucho desgaste superficial producido por el rodamiento de vehículos, ¿verdad? Ese rodamiento de vehículos produce una erosión, un desgaste superficial bastante pronunciado en los pavimentos que justamente el hormigón, un hormigón bien hecho, es capaz de resistir. No cualquier hormigón, vamos a entendernos. Esa misma potencialidad de ser un material que nosotros podemos moldear o conformar, justamente lo podemos ver acá en la técnica que llamamos hormigón estampado, ¿no? En la cual, aplicando a la superficie de un hormigón o de un mortero de terminación, también puede ser utilizado como recubrimiento superficial, se puede texturar artificialmente utilizando estos moldes. Antes se utilizaban planchas metálicas, hoy en día se utilizan mucho
moldes de material sintético, pueden ser de silicona u otros polímeros, que se aplican como quien aplica un sello sobre una superficie pastosa o blanda, que deja la impresión del dibujo que nosotros queremos conferir a la superficie del hormigón. Entonces acá vemos una terminación de falso adoquín, o acá de falso entablonado, que se aplica sobre una superficie de hormigón de color natural o pigmentado. O sea, yo puedo pigmentar el hormigón o el mortero de terminación y aplicarle a su vez una textura, con lo cual podemos tener una terminación diferente, tanto en color como en textura, de lo que es el hormigón convencional. Se han popularizado, generalizado también otras terminaciones superficiales para cuando queremos obtener pisos, por ejemplo, perfectamente lisos, ¿no? Pisos que generen poco polvo, ¿no? Vieron que el hormigón en general es un material relativamente rústico en su terminación superficial, pero podemos ir a pisos pulidos. O sea, nosotros podemos pulir artificialmente un piso de hormigón o de mortero para darle una terminación superficial mucho más lisa, mucho que genere menos polvo, e incluso variar también lo que es su apariencia en cuanto, como decíamos, al color, mediante la adición de pigmentos, a su dureza, mediante la adición de lo que llamamos endurecedores superficiales, que son otros agregados que se agregan sobre la superficie, o películas acrílicas que se aplican después para levantar el brillo sobre esas superficies. O sea, mediante distintas técnicas podemos lograr acabados como los de la imagen, que se pueden realizar solamente interviniendo sobre esa capa superficial de hormigón o mortero, o mediante la adición de una capa superficial que llamamos microcemento en general, que es una capa milimétrica de un aglomerado con polímeros, que lo que logra es una apariencia distinta tanto en color como en textura, que aplicamos sobre la superficie de pavimentos de hormigón. La baja permeabilidad de un hormigón de buena calidad deriva en que lo utilizamos muchas veces para depósitos, por ejemplo, depósitos de agua, depósitos de granos, o otro tipo de aplicaciones constructivas, como pueden ser las piscinas o los estanques. O sea, si nosotros logramos confeccionar, de acuerdo a determinadas reglas de las cuales vamos a hablar en las próximas clases, hormigones de buena calidad, de buena compacidad, ¿eso qué quiere decir? De que se llenen adecuadamente los moldes, porque en el llenado eficiente de los moldes va a resultar que el hormigón sea compacto o no sea tan compacto. Si yo quiero tener hormigones impermeables o de muy baja permeabilidad, lo que tengo que hacer es reducir los vacíos que quedan entre los distintos componentes de la mezcla. ¿Se entiende? Va a ser crítico entonces compactar dentro de los moldes ese hormigón en estado pastoso, para que el resultante sea un cuerpo con la menor cantidad de huecos posibles, ¿no? Un cuerpo lo más compacto posible. Eso va a ser crítico para obtener hormigones impermeables. Y un sinnúmero de elementos simples que utilizamos en construcción, derivados justamente de esas propiedades de las que ya hablamos: resistencia mecánica, baja permeabilidad, que hace que, bueno, se hacen redes de saneamiento o de evacuación sanitaria con cañerías de hormigón, cámaras de inspección, tapas, mampuestos, ¿no? Mampuestos del tipo bloques de... acá también de vuelta, podemos discutir técnicamente si el material que confecciona esos bloques es hormigón o mortero. Podemos encontrar las dos variantes, porque puede aparecer árido grueso de pequeña granulometría, con lo cual técnicamente sería hormigón, pero en algunos casos vemos que son simplemente morteros confeccionados con arena gruesa. Pero bueno, habitualmente hablamos de estos bloques o los mencionamos como bloques de hormigón, aun cuando técnicamente en algún caso no lo sean. Ven acá un ejemplo diferente, que son estos bloques texturados, que una vez colocados parece que fueran piedra natural, pues están pigmentados y tienen textura propia de una piedra natural. Y, por ejemplo, otro uso en pavimentos importante, relativamente difundido, son estos adoquines, estos sí adoquines de hormigón vibrado, que son realmente muy densos, muy duros, y con los cuales confeccionamos pavimentos articulados. Es interesante esto porque estos pavimentos, como ustedes ven, se colocan solamente sobre un lecho de arena, habitualmente tienen un dentado o generan una traba
se los trabamos unos con otros, y gracias a que son perfectamente planas y paralelas sus caras, permite colocarlos sin junta y sin pegar al pavimento, simplemente quedan trabados entre ellos, después se barre sobre la superficie una capa de arena para que cuele en los espacios entre las juntas, lo cual hace que estos pavimentos articulados pueden ser levantados total y parcialmente para acceder a la capa inferior o para repararlos y volverlos a utilizar sin romper. Bueno, otro tipo de mampuestos utilizados en estos casos como terminación de pavimentos verdes, transitables, como ser los green block, que simplemente lo que tienen son oquedades donde se aloja tierra o tierra y césped para obtener una apariencia, un tapiz vegetal parcial, pero que sea capaz de ser transitado, por ejemplo, con vehículos, se utiliza mucho en accesos vehiculares. Y otra, está toda la familia de prefabricados. Es un material que, como decíamos, para adquirir sus propiedades resistentes debemos dejar pasar tiempo, pero una de las técnicas que podemos utilizar para emplear este material es emplear elementos premoldeados, o sea, elementos que fueron confeccionados previamente, se trasladan hasta el sitio y se utilizan, en este caso sí, instantáneamente, porque ese hormigón ya adquirió sus propiedades resistentes y está pronto para ser usado al cabo de ese determinado tiempo. Entonces, con esta técnica se pueden realizar estructuras tipo mecano, acá ven pilares de hormigón, vigas de hormigón, losas de hormigón, que están simplemente apoyadas unas sobre otras, se vinculan por elementos metálicos habitualmente, pero permiten armar estructuras en grandes naves o en grandes superficies en tiempos relativamente breves, con lo cual tiene una funcionalidad interesante. Bueno, acá vemos para redes de saneamiento, escaleras prefabricadas, muros prefabricados, etc. Y infinidad de otros usos en escultórica y en otras aplicaciones, derivando de justamente esa propiedad de poder moldear y poder diseñar elementos con hormigón de distinto tipo o con distintas características. Vamos a hablar de algunas de las características del hormigón como material aglomerado. El hormigón entonces es pariente de los morteros en el sentido de que ambos son aglomerados cementicios. O sea, básicamente nosotros, el hormigón en muchos casos se lo caracteriza como un pétreo artificial. ¿Qué tiene de pétreo artificial? Que nosotros lo que hacemos es aglomerar o aglutinar partículas de áridos mediante, en este caso, la acción de un aglomerante. El aglomerante es el cemento Portland, ¿no? De forma análoga que en los morteros, nosotros lo que hacemos es aglutinar o aglomerar partículas de áridos mediante un aglomerante. Para el caso del hormigón utilizamos exclusivamente el cemento Portland, y lo que vamos a aglomerar son partículas de áridos de distinta granulometría, de distinto tamaño. Áridos finos, lo que llamamos arena, y áridos gruesos, que es lo que llamamos genéricamente gravas, o en algunos casos el pedregullo, que es un tipo de árido grueso del cual vamos a hablar en próximas clases. Entonces, ¿por qué decimos que es un pétreo artificial o un pétreo reconstituido? Básicamente porque tiene muchas de las características el hormigón de lo que tiene un pétreo natural, ¿no? En particular, ahí vemos un fragmento de granito gris y un fragmento o una lasca de hormigón, y vemos que hasta organolépticamente tienen características distintas. Y esto tiene sentido, porque en realidad lo que estamos haciendo es aglomerar partículas de áridos, ¿no? Entonces, en realidad lo que obtenemos después es un material que tiene propiedades análogas o similares a los que tiene un pétreo, ¿no? De hecho, puede hasta mejorar las características de los pétreos que le dieron origen a través de distintas técnicas de las cuales vamos a hablar en las próximas clases, ¿no? Puede mejorar el desempeño tanto en su resistencia mecánica como en mejorar su porosidad, o sea, tener menos porosidad que la que tiene un pétreo natural, y por tanto una mayor durabilidad, y eventualmente hasta cualquier material de origen natural tiene defectos propios, ¿verdad? Fracturas o defectos de origen natural, como decíamos, que un hormigón originado artificialmente puede atenuarlas. No vamos a extendernos mucho en esto, pero el hormigón, que como dijimos, como lo conocemos actualmente, tiene una historia de poco más de 100 años,
tiene sus antecedentes en lo que llamamos el concreto romano. O sea, los romanos fabricaban algo bastante parecido conceptualmente a lo que sería este aglomerado. O sea, se habla de concreto romano, lo que era una mezcla de un aglomerante que ellos conocían, que era la cal que está originada en la piedra caliza, que también es materia prima de la fabricación del cemento Portland, pero que tiene otras propiedades, que los romanos descubriendo que mezclándolo con ceniza volcánica, ¿no?, provenientes justamente de los volcanes que eran bastante comunes en esa región, producía una reacción química que potenciaba el efecto aglomerante de la cal y obtenía un material aglomerado de características algo similares a los del hormigón actual, sin el proceso industrial, por supuesto, que lleva a la fabricación de cemento Portland, que implica cocción, ¿no?, de alta temperatura, que obviamente es un desarrollo tecnológico que no existía hace 2000 años. Pero con ese concreto romano se fabricaba, por ejemplo, la cúpula del Panteón de Agripa en Roma, que existe, como decíamos, hace aproximadamente 2000 años. La producción de cemento empezó en la segunda mitad del siglo XIX, pero el hormigón, como decíamos, como material aglomerado de uso difundido y asociado al acero, va a comenzar en las primeras décadas, generalizado en las primeras décadas del siglo XX. El cemento Portland, como ustedes saben, es un aglomerante hidráulico. Esto quiere decir que para fraguar, para endurecer, necesita de la presencia del agua, ¿no? O sea, el agua va a activar el cemento para que produzca esa reacción aglomerante y aglutine las partículas de áridos. Una vez que nosotros hidratamos el cemento, esa mezcla va a fraguar o va a endurecer aún bajo el agua. Eso explica por qué podemos hacer hormigones subacuáticos. Podemos colar una base de un puente u otros elementos, o un patín bajo agua, porque una vez que se activó la reacción química del cemento, ese endurecimiento se va a producir aún en ausencia de aire o aún bajo agua. ¿Se entiende? Como seguramente ustedes ya saben, los ingredientes o los componentes del hormigón son el principal, el agente activo del hormigón, que es el cemento Portland, como ya dijimos, el aglomerante o el aglutinante, los áridos, que habitualmente en el hormigón son árido grueso y árido fino, o gravas y arenas. Como decíamos, las gravas y las arenas tienen distinto origen y distinta granulometría. Pero básicamente la clasificación entre árido grueso y árido fino es el tamaño relativo de sus partículas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea gruesa, los áridos de tamaño mayor a 5 milímetros los clasificamos como áridos gruesos y los menores a 5 milímetros como áridos finos. Esa es una frontera básica, el tamiz 476, el que separa gravas de arenas, ¿tá? Entonces, esa es la frontera básica que define unos de otros independientemente de su origen. ¿Está claro? Los áridos de la fracción más fina son los que llamamos áridos finos o arenas, y los de la fracción más gruesa llamamos genéricamente gravas, ¿no? Por supuesto que interviene el agua, que como dijimos es quien activa el cemento Portland. O sea, el cemento necesita del agua para comenzar esa reacción química de aglomeración. Y pueden intervenir también otros materiales que actúen como diluyentes, o sea, otros componentes líquidos que se agreguen a las mezclas, como son, por ejemplo, los aditivos, lo que llamamos los aditivos. Vamos a profundizar en las próximas clases este concepto de que los aditivos se agregan al hormigón para mejorar o resaltar alguna de sus propiedades. Por ejemplo, utilizamos aditivos plastificantes o aditivos acelerantes de fraguado, o una cantidad de aditivos más que habitualmente vienen formulados como líquidos, pero cuando se agregan a la dosificación cumplen una función de plastificantes también, ¿no? O sea, cuando agregamos líquido, lo que hacemos es contribuir a aglomerar esa mezcla de forma más eficiente. Y existen también otros agregados que englobamos dentro del nombre de adiciones, que también cumplen la misma finalidad. Estos en general se administran en forma de polvo
son materiales sólidos, pulvurulentos, que los agregamos también para mejorar o resaltar algunas de sus propiedades. Esto lo vamos a ver en la última clase. Entonces, ahí visualizan los componentes básicos de un hormigón corriente que podemos confeccionar en obra. Árido grueso, este tipo de árido grueso, que es el que nosotros denominamos pedregullo. El pedregullo es un material de origen granítico, pero descompuesto, que nosotros obtenemos de esta forma de la corteza terrestre, ¿no? Lo extraemos naturalmente disgregado, ¿no? O sea, si vemos esa piedra, podemos detectar que es un granito rojo o un granito rosado. En la mayoría de los casos, este pedregullo se extrae de las canteras de la zona de La Paz. Acá nosotros tenemos tenemos un árido de buena calidad para utilizar en hormigones, extraído naturalmente. Tenemos la arena y tenemos el cemento Portland, ¿verdad? Acá tenemos los tres componentes básicos que constituyen el hormigón. Acá lo que no está, obviamente, es el agua. Por eso caracterizamos al hormigón como un material heterogéneo. O sea, yo tengo que mezclar estos componentes de la forma más correcta posible para obtener un material parecido a algo homogéneo, partiendo de la base que estamos mezclando materiales de distintas características. ¿Está claro? Entonces va a ser importante que la mezcla sea eficiente, que esos materiales se logren mezclar adecuadamente para obtener como resultado un material más o menos homogéneo, partiendo de ingredientes heterogéneos, o sea, de distinto tamaño, de distinta granulometría, a los cuales vamos a adicionar agua y otros líquidos o eventualmente otros sólidos, pero que es necesario que se mezclen adecuadamente. Acá ven que hay otro ingrediente de los cuales no hablamos, que es el aire. ¿Qué pasa? Cuando nosotros mezclamos todos esos componentes, siempre va a quedar una cantidad remanente de aire dentro de la mezcla, ¿no? Ese aire obviamente queda atrapado entre esas partículas, y es involuntario eso. Por más que pongamos los mejores esfuerzos para mezclar y después para compactar la mezcla, siempre queda un remanente de aire ocluido. De este aire atrapado involuntariamente, que llamamos aire ocluido. ¿Tá? Aire ocluido o aire atrapado entre las partículas del material. Como decíamos recién, lo que es necesario es tratar de reducir o achicar al mínimo posible esa cantidad de aire remanente. ¿Está claro? Eso lo vamos a lograr mediante la compactación del material fresco. Ya dijimos que el hormigón es un material diseñable y moldeable. Diseñable por cuanto yo puedo incidir en la dosificación, o sea, puedo variar la dosificación para obtener hormigones de distintas prestaciones o distintas propiedades. Y también moldeable, o sea, yo le puedo dar forma, le puedo dar cualquier forma virtualmente, de acuerdo a la forma que yo diseñe los moldes, lo cual lo hace un material muy interesante, porque puedo variar no solamente aspectos formales, sino aspectos dimensionales. ¿Cuál es el largo máximo que yo puedo tener de una viga de hormigón? Ilimitado. El que sea capaz de construir, o el hormigón que yo diseñe sea capaz de resistir. Pero no hay una limitación a priori. Yo puedo hacer una viga de 50 metros de largo o de 100 metros de largo. ¿Será eficiente? ¿Funcionará o no? De acuerdo a su resistencia, de acuerdo a las cargas que incidan. Pero es un material que yo puedo diseñar. Y le puedo dar cualquier forma. Puedo hacer una viga curva, poligonal, o una cubierta de cualquier forma con ese material, de acuerdo a qué tan complejo sea el molde que yo pueda elaborar. Puedo variar también, como decíamos, la resistencia mecánica. El principal responsable de la resistencia mecánica de un hormigón es el cemento Portland. Entonces, de acuerdo a la adición de cemento, pero también de acuerdo al tipo de áridos, o incluso también los aditivos, intervienen de forma de condicionar la resistencia del hormigón, y en particular la resistencia a la compresión, que es su propiedad principal. La densidad básicamente la van a dar los áridos, o sea, voy a obtener hormigones más densos utilizando áridos más densos. Si utilizo áridos o agregados ligeros, voy a bajar la densidad de ese hormigón. Podría obtener aglomerados livianos utilizando agregados livianos, ¿no? Así, por ejemplo, no es de uso estructural, pero lo que se llama hormigón de cascotes, en los cuales sustituyo, por ejemplo, el árido grueso por cascote de ladrillo, con lo cual se hacen muchas veces los contrapisos en las obras.
obviamente ese hormigón es más ligero que el hormigón estructural, porque sustituimos la piedra por cascote de ladrillo, que es mucho menos denso. ¿Se entiende? Entonces, el hormigón va a adquirir básicamente la densidad derivada fundamentalmente de los áridos, que dentro de la dosificación del hormigón son los que ocupan el mayor volumen relativo, ¿verdad?, dentro de lo que es la mezcla del hormigón. O sea, los áridos ocupan algo así como el 90% del volumen del hormigón, son áridos. Y como ya mencionamos también, podemos diseñar o determinar tanto la textura como el color de ese material, que podrá ser el natural o podrá ser modificado variando o agregando algún material específico para modificar su tonalidad. ¿Por qué es un material de uso tan difundido en estructuras en nuestro medio? Eso está explicado por algunas razones que están explicitadas en esa diapo. En particular, para hacer hormigón utilizamos materiales de origen nacional. En nuestro país, o sea, nuestro país históricamente fue productor de cemento, incluso durante varias décadas el Uruguay exportó cemento a países vecinos o no tan vecinos. Últimamente se ha producido, no sé si ustedes han escuchado, pero hay como una crisis de la industria de cemento en Uruguay, por la cual en algunos casos las plantas de ANCAP son o pueden ser deficitarias, en algunos casos derivados a problemas tecnológicos. ¿Por qué es deficitario? Porque cuesta mucho producir cemento. ¿Por qué? Porque la producción de cemento implica mucho consumo de energía, ¿no? Entonces, si yo no tengo una planta eficiente que demanda o requiere mucho combustible, y en nuestro medio se utilizan combustibles fósiles que, como todos sabemos, estos sí se importan, por lo cual el costo de producción en algunos casos, si la central es tecnológicamente obsoleta, puede llegar a ser mayor al precio de venta en el mercado, por lo cual esa producción industrial se transforma en deficitaria. Por supuesto, las empresas privadas que fabrican cemento Portland no tienen este problema, porque si no estarían todas fundidas. Pero básicamente es un tema de gestión. ¿Me explico? La paradoja es que Uruguay, que durante muchos años exportó cemento, en algunos casos hoy lo importa. Y lo importa de lugares tan absurdos como desde Turquía, por ejemplo. El amigo Lugano tenía o tiene una planta de producción de cemento Portland, pero en muchos casos lo que hacía era importar cemento Portland de Turquía y envasarlo acá, para lo cual, bueno, algo extraño está pasando en el mercado, que bueno, en algunos casos este material que nosotros producíamos localmente, hoy puede ser más barato importarlo de otros países. Pero en las materias primas para producir cemento están, la tecnología está y es un material que se produjo históricamente y en mucha cantidad en Uruguay. Tenemos áridos de muy buena calidad para usar en hormigones, tanto gravas de origen natural, como mencionamos el caso del pedregullo, o canteras de granito que utilizamos también de forma disgregada, en este caso artificialmente. Acá tenemos, nosotros en particular, acá que estamos en Montevideo, tenemos canteras Montevideo de las cuales se extrae granito gris de excelente calidad, que triturado se utiliza también como insumo para fabricar el hormigón. Y además, la tecnología del hormigón emplea mano de obra que no requiere gran calificación. O sea, históricamente, nuestros edificios, o la gran mayoría de los edificios que componen lo que son nuestras ciudades, están confeccionados con hormigón, dosificado muchas veces en obra, con poca tecnología y con mano de obra de mediana o baja calificación. O sea, no requiere una mano de obra demasiado sofisticada para obtener hormigones de prestaciones normales. Ahora, la industria avanzó bastante también en estas últimas décadas y hay algunas prácticas que se han complejizado un poco, y los arquitectos, esto es importante, los arquitectos tenemos que entender la importancia del hormigón y los cuidados que tenemos que hacer para dosificar hormigón, y sobre todo para hormigones de calidad, ¿verdad? Hormigones de buena calidad, de buena durabilidad y de buen desempeño. Esta diapo lo que ilustra es la complementación entre el acero y el hormigón, ¿no? Nosotros en general para nuestras estructuras no utilizamos el hormigón exclusivamente,
si no lo utilizamos combinado con el acero. ¿Por qué? Recién caracterizamos al hormigón como un pétreo artificial, ¿verdad? Como un material que nosotros fabricamos aglomerando partículas de áridos, por lo cual lo que resulta es un material que tiene las propiedades de una piedra, ¿no? ¿Y las propiedades de una piedra cuáles son? ¿Cuál es la propiedad principal que tienen los pétreos naturales? La resistencia a la compresión o la dureza, ¿no? Podríamos mencionar como las propiedades principales de los pétreos. Esa justamente es la principal característica del hormigón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros fabricamos estructuras que tienen que tener un grado de flexibilidad? Una viga, ¿no? Una viga trabaja habitualmente a flexión, aparecen solicitaciones de tracción. En esta viga que tenemos acá representada, hay una zona comprimida, la zona superior, y hay una zona traccionada, la zona inferior, en la cual pueden producirse grietas si este material no es flexible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a complementar al hormigón con barras de acero. El acero, nosotros no hablamos del acero todavía en el curso, pero el acero tiene como, es muy buen resistente a la compresión también, pero tiene como cualidad distintiva que tiene muy buena resistencia a la tracción, a esfuerzos de estiramiento. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a hacer es complementar ese hormigón que tiene muy buena resistencia a la compresión con barras de acero que van a resistir los esfuerzos de tracción. ¿Se entiende? Entonces, en nuestras estructuras no utilizamos solamente el hormigón, sino que lo vamos a utilizar combinado con el acero para justamente resistir esas solicitaciones mixtas, ¿no? Esos esfuerzos que son complejos dentro de nuestras estructuras en los cuales aparecen fibras comprimidas y fibras traccionadas. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el acero utilizado como material de construcción? Ya ustedes seguramente todos lo saben. La oxidación y la corrosión posterior, ¿verdad? El acero expuesto a los agentes de la intemperie, al agua y al oxígeno, lo que tiende es a volver a su estado natural de óxido de hierro, ¿no? Y esa oxidación deviene posteriormente en procesos de corrosión o de destrucción del material. Entonces va a ser muy importante la protección que le da el hormigón al acero, ¿verdad? A través de, primero, el recubrimiento total de las barras, y segundo, del espesor de los recubrimientos superficiales que tenga ese acero. ¿Está claro? Entonces, es crítico el recubrimiento y la protección que le otorga el hormigón al acero para que ese conjunto de hormigón armado tenga la durabilidad esperada, ¿verdad? De eso vamos a profundizar también en las próximas clases con otras consideraciones. De las armaduras de refuerzo nos va a importar, para lo que es la tecnología del hormigón, la cuantía, o sea, cuánto acero tienen estas piezas. Esto, por ejemplo, es el encofrado de unas vigas. Acá pueden ver que en algunas zonas la armadura de una losa donde se encuentra con la viga o en algunas zonas críticas es muy densa. Esa densidad de armaduras que puede implicar una dificultad para el llenado de la pieza, ¿verdad? Si tengo piezas muy densamente armadas, van a ser más difíciles de llenar eficientemente para lograr ese recubrimiento de las barras de acero. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que tener particular cuidado en cómo se organiza constructivamente el acero para posibilitar de que el hormigón cuele eficientemente en los moldes y recubra superficialmente todas las barras de acero. Ahí interviene la distribución de las armaduras y la separación entre ellas. O sea, las barras de acero no pueden estar nunca lo suficientemente próximas como para que el hormigón, que sabemos que tiene árido grueso, las partículas de árido no me queden trabadas por dos barras contiguas. ¿Me explico? O sea, eso tenemos que vigilar nosotros, porque muchas veces hay errores en las especificaciones de los planos o no está contemplado estrictamente estas cuestiones. Y tenemos que estar atentos a detectar situaciones problemáticas antes del llenado de las piezas para lograr justamente la separación eficiente de las barras y el colado adecuado de los moldes. Y como decía recién, también observar el tema de recubrimientos, o sea que las barras de acero queden siempre recubiertas de forma eficiente y suficiente, de acuerdo básicamente a la agresividad del medio al cual va a estar expuesta esa pieza de hormigón. O sea, no siempre van a ser necesarios los mismos recubrimientos. O sea, los recubrimientos van a tener que ser mayores
cuanto más agresivo sea el medio que enfrenta esa pieza de hormigón, ¿no? Si yo tengo un hormigón expuesto a una atmósfera marina, ¿verdad?, o a contacto directo con agua de mar o con aguas agresivas, voy a necesitar más recubrimientos que si tengo un hormigón al interior que está protegido con una capa de revoque y muy difícilmente vaya a estar en contacto, por ejemplo, con la humedad. ¿Se entiende? Entonces, para producir hormigones de calidad, va a ser muy importante los controles que nosotros seamos capaces de hacer en las distintas fases de la producción de ese hormigón. Tanto en lo que es la confección del hormigón, o sea, la elaboración de ese hormigón como material aglomerado en base a materiales heterogéneos, como en lo que es la puesta en obra, ¿no?, que es el vertido del hormigón en los moldes e incluso el cuidado posterior que vamos a tener que hacer del hormigón después de que llenamos los moldes. Y como ya mencioné, el hormigón requiere diferir la puesta en servicio, o sea, yo no puedo cargar una estructura de hormigón hasta que ese hormigón haya adquirido, al cabo de unos cuantos días, determinadas propiedades resistentes. Eso de alguna forma condiciona el uso del hormigón como material estructural. Entonces, estas distintas calidades del hormigón van a estar determinadas por la dosificación, ¿verdad?, por la mezcla o lo que sería la receta del hormigón. Si nosotros variamos la receta del hormigón, vamos a variar también las propiedades de ese hormigón, tanto en lo que llamamos en estado fresco como en estado endurecido. Vamos a precisar qué implican estos términos de hormigón fresco y estado endurecido. Cuando nosotros mezclamos los componentes por cualquier procedimiento, ya sea manual o mecánico, los componentes del hormigón, lo que obtenemos es un material, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, es un material de características pastosas, amorfas, o sea, no tiene forma. Vamos a ver que puede ser un material más seco o un material más líquido, de acuerdo básicamente a la cantidad de agua o de adiciones líquidas que tenga la mezcla. Pero es un material amorfo que lo hace moldeable. Eso posibilita que yo puedo conformar, como dijimos, piezas de distintas geometrías, de distintas formas y adquirir distintas texturas, ¿no? Cuando hablamos de este material, hablamos del hormigón fresco, el hormigón que es capaz de ser moldeado. Esa es la primera fase del hormigón. Yo acá voy a poder medir algunas características. En particular, cuando yo vierto el hormigón en el piso o en una superficie, yo veo cómo se comporta esa masa de hormigón fresco y puedo decir, este es un hormigón más seco, es un hormigón más plástico o un hormigón más líquido. Y puedo utilizar esos distintos hormigones para distintas aplicaciones, ¿no? De acuerdo a la complejidad del llenado de los moldes, va a ser que yo voy a elegir hormigones más secos u hormigones más blandos, ¿se entiende? Yo, variando básicamente la cantidad de agua, puedo obtener hormigones más blandos, pero esto, ¿por qué no siempre la receta es hacemos hormigones más blandos que en teoría serían más fáciles de compactar, ¿no? Uno de los problemas que tenemos habitualmente en obra, habitualmente es ese. Hay una tendencia a agregar agua en exceso al hormigón para hacer mezclas más blandas con las cuales es más fácil de llenar los moldes, ¿no? Sobre todo cuando tengo moldes complejos. ¿Por qué esto no sería una buena práctica? ¿Qué se imaginan ustedes? Claro, el tema es, ¿qué pasa con el agua que nosotros agregamos a la dosificación una vez que esa agua se evapora? ¿Se forman? Bueno, se pueden formar grietas, pero básicamente, aunque no se formen grietas, lo que va a quedar es poros, ¿no? O sea, esa agua se evaporó y esa agua va a dejar poros. Entonces, esos poros o eventualmente esas grietas, efectivamente, como dice el compañero, si el agua se evapora muy rápidamente, que eso sucede, por ejemplo, en la situación de verano, lo que va a pasar es que se pueden formar grietas prematuras en el hormigón, y tanto los poros como las grietas lo que van a hacer es mermar o disminuir la resistencia final de ese hormigón, ¿se entiende? Entonces, como concepto, el agua que nosotros administramos a la dosificación debería ser la estrictamente necesaria y no administrar agua en exceso. Esa es la primera regla para hacer un buen hormigón. Y esto, en algunos casos, contraría las prácticas habituales de obra, en la cual muchas veces vemos hormigones que tienen agua en exceso, con lo cual después vamos a tener no solamente menos resistencia, sino también menos durabilidad. Un hormigón más poroso o agrietado va a ser más fácil que produzca
algún tipo de patologías, como por ejemplo, o facilite la producción, producción de óxido en las barras de acero que están al interior del hormigón, que un hormigón bien compacto y bien dosificado. ¿Se entiende esto? Este es un concepto importante sobre el cual vamos a machacar en las próximas clases. Posteriormente lo que va a ocurrir es lo que llamamos un cambio de estado del hormigón. Ese material pastoso y amorfo que nosotros moldeamos, al cabo de unas pocas horas vamos a notar que hay un cambio de estado, que esa mezcla pastosa empieza a rigidizarse, ¿no? A rigidizarse a un punto que al cabo de unas pocas horas vamos a notar que podemos transitar, por ejemplo, sobre una losa recién llena sin dejar huella. Y posteriormente ese hormigón va a terminar de endurecer, ¿verdad? Hasta adquirir las propiedades con las cuales lo conocemos. Entonces, ese material sólido es un material que adquiere paulatinamente las propiedades resistentes. No es que nosotros llenamos una estructura de hormigón, vamos al otro día y vemos que ya está duro el hormigón, es que ya está pronto. No, ese proceso de adquisición de resistencia es un proceso gradual y paulatino, ¿no? Parecido al proceso de endurecimiento. O sea, la mezcla se va rigidizando lentamente y va adquiriendo paulatinamente mayor resistencia. Para que tengan una idea, los hormigones convencionales adquieren la resistencia de servicio habitualmente próxima a los 28 días, ¿no? Recién 4 semanas después que nosotros vertemos el hormigón o diseñamos o fabricamos el hormigón, adquiere lo que se llama la resistencia de servicio. Eso para hormigones convencionales podríamos establecerlo como una regla. Vamos a hacer alguna consideración del hormigón como material formáceo. Es un material que básicamente adquiere la forma del recipiente o del molde que nosotros hayamos confeccionado para realizarlo. Así podemos realizar formas complejas a través de distintos materiales que utilizamos para confeccionar los moldes. Tradicionalmente utilizamos moldes de madera, ¿no? Los encofrados de la construcción tradicional eran realizados básicamente con madera, pero hoy en día también se utilizan otros materiales, como el acero, como los polímeros, que nos permiten obtener formas complejas o texturas diversas para ese hormigón. Es importante que los moldes, cualquiera sea el material, sean moldes estancos. ¿Qué quiere decir? Que sean lo más... que las juntas, siempre hay juntas en los moldes, ¿no? Juntas entre elementos distintos, que esas juntas no permitan que se fugue alguno de los componentes del hormigón. Si se fuga algún material por una junta, ¿qué material se va a fugar? ¿Qué se imaginan que se va a fugar? El agua. El agua o ¿quién otro se puede ir con el agua? El agua sola no se va a ir. El cemento. Se va a llevar el cemento. ¿Por qué se va a llevar el cemento? Por la granulometría, como dice el compañero. Es correcto, el material más fino de los componentes del hormigón es el cemento. Y lo que llamamos pasta o nata, que es la combinación de cemento con agua, que es la fracción más fina del hormigón, es la que se nos va a ir por las juntas. Si se nos va el cemento y el agua por las juntas, imagínense lo exitoso que va a ser nuestro hormigón. Por lo cual es muy importante que las juntas sean lo más estancas posible, o sea, que no tengamos grandes luces entre elementos de encofrado, porque por ahí se nos va a ir parte del cemento, que es el componente activo, es el principal responsable de la resistencia y de la durabilidad del hormigón. ¿Está claro? Y otro aspecto importante es evitar la absorción de agua por parte de los moldes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si utilizo moldes de madera, como dijimos, ¿no? En nuestro medio es muy difundido el uso de encofrados de madera natural. Como ustedes saben, la madera es un material poroso, ¿no? Entonces, si yo vierto el hormigón sobre un material poroso, ¿qué puede suceder? ¿Qué lo va a absorber? Va a absorber en parte el agua. Y entonces, si yo agregué la cantidad necesaria y exacta de agua en mi mezcla y mi molde me toma parte del agua, esa agua le va a faltar a la mezcla. ¿Se entiende? Entonces, en la práctica constructiva usual, lo que hacemos es, cuando tengo moldes de madera natural y estoy haciendo un vertido en la situación de verano, la madera está reseca, incluso está a temperatura, lo que hacemos es regar de agua la superficie de los moldes hasta que la madera se sature de agua, no que queden charcos, pero que la madera se sature de agua para minimizar o inhibir la absorción superficial de la madera del hormigón fresco recién vertido. ¿Se entiende?
De esa forma también se va a pegar menos y va a facilitar lo que es la tarea de desencofrado, de desmolde, que si el hormigón fresco se vierte directamente sobre el molde de madera seca. También para esta técnica también podemos utilizar productos desmoldantes, o sea, productos que faciliten el desencofrado, que son productos químicos de distinto tipo que facilitan lo que es el retiro de los encofrados, que va a ser muy importante cuando tengo superficies de hormigón visto. O sea, va a ser muy importante que parte del hormigón no quede pegado al molde para que no destruya lo que es el acabado superficial que nosotros pretendemos. Entonces, cuando tenemos acabados de hormigón visto, en muchos casos se utilizan productos desmoldantes para disminuir la adherencia entre el molde y la superficie del hormigón, facilitar el desencofrado y no dañar el acabado superficial del hormigón. Entonces, como decíamos, en nuestro medio se utilizó como material por excelencia para el recubrimiento de los moldes las tablas de pino nacional. O sea, utilizamos tablas de 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros de espesor, por 6 pulgadas, 15 centímetros de ancho y 3,30 metros de largo. Este es el material por excelencia que vemos en las superficies de hormigón visto de edificios históricos, ¿no? Si vamos al Estadio Centenario, la Facultad de Ingeniería, o muchos edificios confeccionados con hormigón en obra, con moldes tradicionales, tienen justamente la impresión de esta tabla en la superficie, lo cual deja la huella de la textura de la madera, la textura propia de la veta y los nudos de una tabla de pino que ustedes ven ahí en esa pila. Sí, estoy un poquito pasado, voy a tratar de terminar. Acá vemos moldes o encofrados tradicionales. Se ha difundido en las últimas décadas el uso de madera industrializada, tanto para los elementos de cobertura, que puedo utilizar chapones fenólicos o chapones plastificados, que lo que hacen, tienen justamente un acabado muy liso, y para superficies de hormigón sin revocar, es una terminación muy utilizada hoy en día, e incluso vigas ingenieriles, o sea, estas vigas con esta sección T son hechas de madera natural o incluso también de madera laminada, como en estos casos, para salvar mayores luces y asociado a encofrados racionalizados que permiten ejecutar los encofrados de forma más ágil y también desencofrar y reutilizar más veces ese mismo molde. Y también, bueno, la presencia de moldes metálicos o mixtos, metálicos madera, obviamente si tengo una estructura de acero, va a ser más resistente y va a permitir más reusos que una estructura de madera, pero obviamente también es mucho más cara y es mucho más pesada, por lo cual en muchos casos se utilizan moldes mixtos para lograr estos mismos fines. También se han desarrollado mucho estos tipos de moldes plásticos que son recuperables en este caso para obtener lo que se llama una losa de casetonado, con estos elementos unitarios que además tienen poca adherencia con el hormigón, porque el material plástico no se pega a la superficie del hormigón como se pega un molde de madera, por lo cual tienen también funcionalidad interesante. Para terminar, vamos a hablar rápidamente de las distintas formas de producir el hormigón. El hormigón nosotros lo podemos confeccionar y moldear en el sitio. Acá vemos una estructura colada en el sitio, como decíamos, la mayoría de nuestros edificios, la estructura la realizamos en la propia locación, ¿no? Vamos a fabricar el hormigón y lo vamos a verter en moldes o lo vamos a verter en un pavimento o en una losa, en el mismo sitio donde lo vamos a utilizar. Estos llenados tienen que obedecer a determinadas reglas. Cuando yo vierto el hormigón en los moldes, hay algunas reglas que tenemos que observar, que es verter el hormigón desde poca altura. El hormigón no puede ser proyectado desde alturas muy altas porque tiende a producir lo que llamamos segregación, o sea que esos componentes del hormigón que son heterogéneos se separen unos de otros al golpear por efecto de la caída sobre una superficie horizontal. Cuando tengo, por ejemplo, el caso anterior del llenado de los pilares, en general los pilares requieren un llenado muy cuidadoso, porque desde el punto de vista resistente son los elementos más sensibles de la estructura. Un pilar de planta baja resiste la carga de todo el edificio, ¿no? Entonces, es crítico que este pilar de hormigón nos quede bien lleno, nos quede lleno de forma homogénea y no tenga, porque además, en particular, son los elementos muchas veces más difíciles de llenar por la esbeltez y por
la distribución de armaduras. Entonces tenemos que asegurarnos un llenado eficiente porque estos elementos son críticos desde el punto de vista resistente en un edificio. Entonces esto exige que si yo tengo un pilar de 4 metros de altura, no lo voy a poder llenar en una sola operación, sino tengo que ir llenándolo por capas de no más de 30 a 40 centímetros, o bueno, dependiendo de los medios de compactación que yo disponga en obra, e ir compactando cada capa antes de verter la capa siguiente, para lograr un llenado eficiente. Si yo lleno el pilar desde la base hasta la boca en una sola operación, después va a ser imposible de compactarlo eficientemente y la parte de abajo seguramente va a quedar más llena. Y en algunos casos puede llevar a tener que demoler la pieza, y no se olviden que eso recién lo vamos a verificar cuando nosotros desmoldemos o desencofremos. ¿Se entiende? O sea, no me voy a dar cuenta hasta que ese hormigón esté lo suficientemente sólido como para ser difícil de demoler en el caso necesario. ¿Se entiende? Por lo cual es crítico atender a esta etapa del llenado. O sea, tenemos que evitar por todos los medios que esa mezcla de componentes heterogéneos se segregue o se separe, sino separe los áridos dentro de la mezcla. También existe el hormigón, como vimos en los elementos premoldeados, en las plantas de prefabricación, en los cuales habitualmente disponemos de otra tecnología, en particular podemos aplicar técnicas de vibrado de terminación superficial que no siempre disponemos en obra y que nos permiten incluso tener otros ritmos de producción mediante el moldeo de ese material con determinadas técnicas. En particular, podemos acelerar el endurecimiento recubriendo esos elementos unitarios con lonas plásticas y aumentando artificialmente la temperatura, lo cual vamos a explicar un poco mejor la próxima clase. Con esto fabricamos, como decíamos, estructuras u otros elementos de uso en construcción que permiten utilizarlo rápidamente el hormigón y obtener piezas de prestación instantánea. La dosificación puede realizarse de distintas formas. Históricamente el hormigón se produjo en las mismas obras, ¿verdad? Utilizando distintas técnicas de dosificación y distinto instrumental. La preparación en obra, históricamente, para piezas o estructuras de bajo porte o de baja exigencia, se realizaba de forma volumétrica, ¿no? Ustedes, seguramente muchos conocen esta dosificación bastante usual del hormigón, que son 3 partes de árido grueso de pedregullo, 2 partes de árido fino o arena y 1 parte de cemento porro, ¿no? El 3-2-1, ¿no? Dosificación volumétrica usual para hormigones en obra, como dijimos, para piezas de baja exigencia o de resistencia moderada. Pero hay una cosa que no nos dicen en la dosificación, que es ¿qué pasa con el agua? ¿Cuánta agua lleva ese hormigón? ¿No? Y esto, como explicamos recién, es muy importante, ¿no? ¿Cómo se administra esta agua? A ojo de lo que llamamos el canchero. El canchero es el responsable en la obra de la preparación del hormigón, de cargar los componentes en la hormigonera, y en muchos casos queda librado a el ojo del canchero de cuánta agua le agregamos a la dosificación. Esto, para el conocimiento actual que tenemos del hormigón, conceptualmente es bastante cercano a un disparate, porque si el agua se administra en exceso, eso va a ir en detrimento de la resistencia del hormigón. Entonces va a ser muy difícil que, produciendo hormigón en estas condiciones, tengamos resultados muy satisfactorios, cuando en general dijimos que la tendencia es a agregar agua en exceso, ¿no? Va a ser muy difícil producir hormigón en obra si nosotros requerimos hormigones de altas prestaciones o alta resistencia. Vamos a tener que ser muy cuidadosos en la administración del agua y en la administración de los componentes. La tendencia actual es a utilizar, bueno, hay distintos equipos de distinto volumen o distintas prestaciones para producir el hormigón en obra, pero hoy en día la tendencia del mercado es cada vez más a utilizar lo que llamamos hormigones premezclados. O sea, yo, en lugar de producir el hormigón en obra, compro el hormigón a una empresa que se especializa en fabricar hormigón,
¿no? Y me lo trae pronto a la obra para utilizar en los moldes. ¿Se entiende? Esto implica otra tecnología, por supuesto, otro tipo de equipos, otro conocimiento sobre las propiedades de los materiales. En particular, si yo tengo que agregar agua a la dosificación y los áridos que voy a utilizar para realizar el hormigón están empapados después de 3 o 4 días que llueva, como llovió la semana pasada, si yo utilizo áridos en la dosificación que están mojados, en realidad voy a necesitar menos agua. ¿Cómo mido eso? ¿Qué control tengo sobre la humedad de los áridos? ¿O qué tan confiable es dosificar los materiales por volumen, ¿no? Cuando todos ustedes saben que, bueno, si van a medir una taza de harina o una taza de arroz o de cualquier material granular, si ustedes lo compactan, ven qué pasa, que baja el volumen, ¿no? Es una forma bastante poco precisa de medir cantidades de materiales. Las centrales automatizadas dosifican los materiales no por volumen, sino por peso, lo cual me permite una dosificación bastante más exacta del material de la que realizamos en obra. Nosotros en obra no tenemos balanza para pesar normalmente materiales y dosificarlos adecuadamente. Y además utilizan equipos de traslado adecuados, o sea, vamos a utilizar estos camiones hormigoneras, los llamamos mixer, para transportar el hormigón desde la planta de dosificación del hormigón hasta las obras. Estos son los camiones que ustedes ven que van girando la cuba o el tanque en el transporte durante la ciudad. Entonces se emplean estos camiones que llamamos mixer, y existe finalmente una última técnica que está emparentada con esa, que es utilizar equipos de dosificación y mezclado, pero en el sitio, o sea, lo que llamamos las plantas móviles. Esto se utilizan hace relativamente pocos años, pero implica que este camión, acá tienen un video que lo pueden ver, es un video cortito, este camión tiene un depósito de pedregullo, un depósito de arena, un depósito de cemento y un tanque de agua, y realiza la dosificación en el sitio, con lo cual la principal ventaja es que puedo ajustar la cantidad de hormigón a la que efectivamente voy a necesitar. Si yo tengo que encargar el hormigón premezclado, tengo que encargar con anticipación, el día antes o unas cuantas horas antes, cuánto hormigón necesito para que me lo manden ya mezclado. Y si me sobra, lo tengo que tirar. Y si me falta, lo tengo que hacer o pedir otra vez. Y en general no se manda. Me falta 1 metro cúbico de hormigón, lo tengo que hacer, o si tengo que pagar para que me lleven 1 metro cúbico de hormigón en un camión que carga entre 5 y 10 habitualmente, me lo van a cobrar, que me van a arrancar la cabeza. Entonces, estas plantas móviles lo que permiten es dosificar el hormigón en el sitio y ajustar la dosificación o la cantidad a la que estrictamente voy a necesitar. Bueno, con esto finalizamos la primera presentación. Disculpen las inconvenientes, pero bueno, esperemos que la próxima clase salga mejor.